avanzando rápido hacia otras problemáticas del siglo XIX que van a cruzar más de forma transversal tanto el siglo XIX como el siglo XX como es nacionalismo. Pero si tenemos que dar necesariamente esta clase de las características de la restauración, consecuencias de la Revolución Francesa que seguimos trabajando, y para poder abarcar e ir hacia el nacionalismo, así como para ir al liberalismo y para el nacionalismo necesariamente tenemos que comprender uno de sus elementos que es la ideología del romanticismo, ¿sí? Así que avancemos. La clase pasada habíamos dicho, qué grande Max, qué grande. Habíamos dicho la clase pasada que vas a compartir el power. Si cuando no. Sí, ahí lo comparto. Bien. Podemos activar el chat para cualquier intercambio, mensaje, yo los leo desde ahí. Decía, la clase pasada terminamos en lo que era algunas configuraciones sobre la idea de impedir el cambio, y justamente la restauración viene a hacer esto, ¿no? Impedir el cambio. Algunas de sus miradas más trascendentales en la filosofía, ¿sí? las va a dar justamente al tradicionalismo francés. La revolución es un mal, un crimen de incredulidad, ¿no? De incrédulos de que no creen en Dios, ¿no? Revela la impotencia del hombre para crear gobierno. La revolución fracasada, justamente, revela eso. Es imposible crear algo por la intención de los individuos. Hay una frase más larga que creo que la tengo en otro lugar. A ver, por ejemplo. Joseph Maistre decía, puede sin duda plantarse un pepino, ¿sí? Hacer crecer un árbol, perfeccionarlo mediante injertos y podarlo de 100 modos distintos, pero jamás se ha podido imaginar que pueda crear un árbol, el hombre, ¿no? ¿Cómo ha podido entonces imaginarse que se puede, que tuviese el poder para crear una constitución? O sea, la idea central es que la imposibilidad del hombre, ¿sí? Obviamente no se piensa la mujer en este sentido, para crear las condiciones de un mundo dado exclusivamente por las ideas y por Dios, ¿no? Por las ideas del papado, los monarcas y Dios. Justamente el Ranke, ¿no? El creador de nuestra historia como disciplina moderna, piensa eso. ¿Quiénes son los? La historia se dedica a quién? A aquellos pueblos que están más cerca de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque están animados por la voluntad de poder y la voluntad de poder como garantía de independencia. Aquellos pueblos que tienen capacidad de ser un Estado, ¿no? Hegel diría, solo pueden existir libertades dentro del Estado, fuente única del derecho y soberanía, que no reconoce otra voluntad que la suya. El Estado libera al individuo porque lo integra a un organismo superior, liberándolo de la animalidad y lo hace progresar a la libertad concreta, ¿sí? Esa libertad concreta se logra bajo un universal. El universal es el monarca, ¿no? Hay una ideología liberal, ¿sí? Que no descree en el Estado, pero sí cree en un Estado restringido, ¿sí? A una dirigencia que es la dirigencia monárquica, ¿sí? Metternich, habíamos dicho, el arquitecto de la Europa de la Restauración, es el que va a tratar de garantizar un orden político y en la relación entre los estados, justamente esa jerarquía y el orden de las monarquías. Ahora bien, esta idea de orden no va a poder
dar cuenta con el movimiento. El movimiento creado en Santiago. Hola Santiago, los que puedan. Bien, gracias Joa. Decía, la restauración, con la idea de volver atrás, no puede dar cuenta con las fuerzas creadas por la doble revolución, las fuerzas liberales, ¿no? Los cambios de 25 años de guerra y revolución. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cómo había cambiado la sociedad? ¿Sí? Los autores, Sasabric, que es el texto que estamos trabajando, ¿sí? Nos dice que, por un lado, la sociedad aristocrática se había transformado sin retorno. ¿Sí? En Francia, como ya vimos, ¿no? La aristocracia no desapareció. Inclusive no solo conservó parte de su poder, sino que en la época de la restauración lo recuperó. ¿Sí? Pero ahora bien, no era la misma aristocracia del antiguo régimen, había cambiado, ligada ahora con el comercio y las finanzas, junto con y ligada a los burgueses dueños de grandes propiedades, ¿no? El campesinado también cambió radicalmente su condición, a la abolición de la servidumbre, cosas que estuvimos trabajando en la última clase, ¿no? Pero la transferencia de tierras al campesinado fue modesta, ¿sí? La burguesía fue la más beneficiada. Eso es lo que ya estuvimos viendo. Que junto con la iglesia como gran perdedora, como señor terrateniente, ¿no? Ahora bien, esto también lo señalamos, el carácter revolucionario del campesinado también había cambiado, ¿sí? Ahora va a ser una fuerza tenazmente conservadora, ¿sí? Fuera de Francia, los cambios se dan en nivel de más profundidad cuanto más cercano está al epicentro revolucionario, que es Francia, ¿no? Y cuanto más fueron profundos los cambios llevados por Napoleón. Entonces, hagamos un recorrido. Italia, ¿no? Hay un recorte o anulación directamente de los privilegios. Hay una redistribución de la propiedad de la tierra, ¿sí? Pero no en beneficio de los campesinos, y va a continuar siendo un gran problema, sobre todo en el sur, ¿no? Con los grandes propietarios. Holanda y parte de Alemania, la parte más al oeste, más cerca del Rin, más cerca de Francia, la aristocracia va a ser debilitada, ¿sí? Se van a mantener las reformas producidas por el impulso revolucionario, por ejemplo, la abolición del diezmo y la servidumbre. En los dominios de los Habsburgos, Austria-Hungría, ¿sí? Austria en realidad, van a heredar las reformas agrarias producto de la revolución, ¿sí? Pero cuanto más al este te vas, sobre todo hasta el 48, va a sobrevivir la servidumbre. Suecia, el conde Bernadotte, ¿sí? Va a ser coronado, ¿sí? Pero va a abrir a Suecia a los notables, digamos, a los hombres sin cuna, sin sangre. España está muy cerca de Francia, pero justamente la reacción a las tropas napoleónicas va a ser una reacción popular que va a retroceder todos los cambios producidos durante la invasión napoleónica, ¿no? O sea, va a ser un país que va a retroceder y va a ser más conservador en todos los órdenes sociales. Polonia, ¿sí? Va a ser abolida la servidumbre. Polonia va a dejar de existir, por otro lado, ¿no? Pero la relación entre terrateniente y campesino va a quedar como antes, ¿sí? Como antes de la abolición de la servidumbre, inclusive. Vamos a trabajar esto más adelante con el texto de Hobsbawm, pero una de las características centrales de este periodo es que la burguesía, ¿sí? Va a sentir que se abre la carrera abierta al talento. No va a perder el poder la burguesía, ¿sí? Como clase, ¿sí? Pero esto no significa que pierda el poder económico y sobre todo los valores y los ideales burgueses van a ser funcionales y centrales en esta época, ¿no? La fuerza de trabajo va a quedar liberada a la compra y la venta, ¿no? Etcétera, etcétera. El ascenso burgués, ¿sí? Es un ascenso que se da en los órdenes de la moral, en los órdenes de la forma de vida, ¿sí? El afán de ganancia,
la vanidad, el conformismo, el individualismo, el utilitarismo, ¿sí? A diferencia de otras partes de Europa, donde sí accede al poder, centralmente en Gran Bretaña, ¿sí? El sueño de ser... ¿Cuál es el objetivo de los burgueses? Estar dentro de lo que se llama el censo electoral, el país legal, ¿no? Que es lo que justamente otorga prestigio social, y eso revela que la mentalidad hegemónica no es la mentalidad burguesa, ¿sí? Todavía la burguesía, su centro de inversión en el continente no es en capital, sino en comprar tierras y comprar inmuebles para aparentar ser justamente más parecido a la aristocracia que a ser un burgués. La más beneficiada por 25 años de revolución y guerra no va a ser Francia, ¿sí? Que va a quedar deshecha en su capacidad de manufacturas, va a perder colonias, va a reducir su comercio, etcétera, etcétera. La más beneficiada, decíamos, ¿sí? Va a ser Inglaterra, ¿sí? Que tiene nuevos mercados, va a incorporar nuevas colonias, pero sobre todo va a imponerse como taller del mundo, ¿sí? Como vanguardia de la revolución industrial. Hay otro cambio profundo que se da, Malena, ¿sí? Ok, gracias Malena por avisar. Hay otro cambio más profundo que se da, que es a cambios con respecto al Estado, ¿sí? Hay una idea que se va a profundizar a lo largo de este periodo, ¿sí? Que es lograr un Estado barato e eficaz, ¿sí? Unificado, que va a reemplazar a las antiguas autoridades, ¿sí? Y jurisdicciones. Napoleón, sobre todo en el centro de Europa, va a ser un aladí de esto, reduciendo los 396 estados preexistentes en Europa a 40, ¿sí? A 1815. Y luego tan solo estos mismos estados se van a ir uniendo y van a pasar de 40 a 18 con la unificación aduanera que va a encabezar Prusia, que vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de la Confederación Germana. Uno de los grandes legados de los 25 años de Revolución y Guerra, decíamos, es el legado nacionalista, ¿sí? El efecto unificador que va a tener la revolución en Francia, sobre todo, ¿sí? Pero también el despertar nacional que va a ser la revolución. En Italia, ¿sí? Para el nacionalismo italiano, pero en Alemania por el espíritu de resistencia y revanchismo con respecto a la invasión napoleónica, ¿no? O sea, 1815, el fin del experimento napoleónico, va a exacerbar el nacionalismo, no lo va a sepultar, ¿sí? El nacionalismo, a partir de 1815, va a tener un alimento que va a ser el liberalismo, ¿sí? Sobre todo para el caso italiano, ¿sí? Así como para el francés también, para otros. Decíamos, la burguesía no, en 1815 en muchos lugares va a perder, sobre todo en Francia, va a perder el poder, ¿sí? Y esto tiene una íntima relación con el experimento de la revolución, con el experimento democrático de la revolución, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La democracia pierde fuerza, la democracia pierde validez. Esta idea de que los seres humanos, los hombres, no están en condiciones de crear las propias normas de gobierno. ¿Por qué? Porque hay una experiencia que es la revolución, que es que la burguesía necesitó para poder hacerse cargo con el poder en forma republicana de alentar, ¿sí? ¿Qué cosa? La colaboración del menudo pueblo, ¿no? Del populacho,
para poder hacer frente a las fuerzas reaccionarias del despotismo. Y esto justamente va a llevar a que la burguesía prefiera el orden a la democracia. De dejar en manos del poder, en manos de las antiguas monarquías, antes de perder su condición social o ver peligrar el orden social en manos de la presencia popular en las calles, ¿no? Entonces, el método revolucionario y el método democrático no significa que vayan a perder fuerzas más adelante, ¿no? Sino que van a estar restringidos a ideologías o a sectores sociales que no va a ser la burguesía en conjunto, sino sectores dentro de ellas, ¿sí? Sectores más ligados con las masas, más ligados con el pequeño pueblo, más ligados con las clases medias y medias bajas que con la alta burguesía. Y esto se va a ir demostrando oleada revolucionaria tras oleada revolucionaria, sobre todo en 1830 y luego en 1848. Antes de llegar a la revolución del 48, vamos a ver algunas cuestiones referidas al romanticismo, ¿sí? Tenemos un autor hoy que es Lowey. ¿De qué origen es Lowey? Antes de trabajar Moss también, que está en la complementaria. ¿De dónde les resuena Lowey? Bueno, los va a sorprender. Es brasilero, es brazuca Lowey. ¿Sí? Obviamente que es descendiente de austríacos. Es sociólogo, filósofo marxista contemporáneo, licenciado en Ciencias Sociales, va a estudiar, luego de licenciarse en la Universidad de Sao Paulo, va a estudiar en la Universidad de París, junto con el filósofo Lucien Goldman. De él va a extraer esta idea central en Lowey, que es la de la cosmovisión, la de, como diría en alemán, la Weltanschauung. Se lo escribo más fácil. A ver, estoy escribiendo. Tengo inhabilitado el... Bueno. Googleanlo. Weltanschauung. Como visión del mundo se llama, ¿no? Estructura mental colectiva a la cual va a denominar de esta forma el romanticismo. Él justamente va a estudiar con un marxismo heterodoxo. Parte de esto va a ser sus trabajos justamente sobre el marxismo en América Latina, sobre Mariátegui, sobre el joven Marx, un marxismo no doctrinal, ¿no? Gracias, Matías. Gracias. Gana un premio, ¿quién sabe pronunciarlo? A ver. No. Va a ser uno de sus campos importantes de trabajo, va a ser justamente lo que podremos llamar la sociología de las ideas, ¿no? Una de sus obras más importantes va a ser Redención y Utopía, tiene 29 libros publicados. Y acá justamente es un escrito que hace junto con Robert Sire, que se llama Rebelión y Melancolía. No casualmente es un... Rebelión y Melancolía es una de las características de las cuales habla, que forma parte del romanticismo. Es un término que creo que lo elige especialmente por el contexto de producción. Es un libro que sale a fines, ¿sí? En la primera década a fines del siglo XX, digamos, ¿no? En la primera década del siglo XXI, producto de la caída del muro de Berlín, del fin del comunismo,
del socialismo realmente existente, pero que afecta al conjunto de las teorías revolucionarias y obviamente al marxismo, ¿no? Entonces, creo que es un rescate de la permanencia de la idea de la rebelión, del anticapitalismo, ¿no? Va a ser parte del contexto de la aparición del zapatismo como nueva esperanza dentro de la renovación de las fuerzas sociales de la revolución, etcétera, ¿no? Entonces creo que está buscando y haciendo eje en estas ideas. Entonces, Lowe se pregunta, ¿qué es el romanticismo? ¿Sí? ¿Podemos reducirlo a un denominador común? No sé, a aquellos que colaboraron, y gracias por las colaboraciones, en el tablón de Classroom, ¿sí? ¿Qué encuentran de común en las diferentes expresiones que van de la renga a Beethoven, a Herder, Caspar y el Indio Solari? ¿Qué tienen en común todas esas expresiones románticas que mencionaron ustedes? No es contradictorio en sí el romanticismo. Son expresiones artísticas. Bien. Yo puse provocativamente la hinchada de San Lorenzo. Obviamente que eso es arte puro, la hinchada de San Lorenzo, ¿no? Sí, la nostalgia pasada, la melancolía. Emociones, bien, emociones. Me gusta por ahí, a ver. Yo tengo entendido, perdón, creo que alguien también quería hablar. No, dale, Violeta. Tengo entendido que en un principio, al menos en la música, el romanticismo pasa de ser como, no sé, la música a pedido, ponele un artista o un compositor que escribía para un duque, un príncipe o alguien más, y pasa a escribir como para sí mismo. Entonces es como el pasaje a una cuestión más profunda y personal, más que algo hecho para alguien más, para un tercero. No sé, entonces creo que ahora lo romántico o el romanticismo está asociado así como a lo sentimental, a la demostración, y no a algo como prearmado o ajeno al artista. Cámara. Está silenciada también. Vale. Por lo que decía Viole, que en parte está bien, digamos, claramente el romanticismo es la expresión del individuo artístico, ¿sí? Pero el mecenazgo no se termina, ¿eh? Por ejemplo, un gran artista romántico, Chopin, ¿sí? Escribía y era mantenido por algunos burgueses. Tocaba para un salón de 10 tipos, digamos, ¿no? O era mantenido por uno o dos burgueses adinerados que lo solventaban. Pero esto no como dice Violeta, no condicionaba su obra, ¿no? Con la idea de no condicionar la obra, no escribía a pedido de. Pero sí, él no tocaba para multitudes. Hay una idea romántica también, o una imagen del artista romántico de fracasado, digamos, de la idea de el tipo que vive en la guardilla escribiendo poemas o escribiendo o pintando un arte incomprendido para los demás y que por tanto se muere de hambre y sobre todo de tuberculosis, etc. Pero no era el caso de muchos de los artistas románticos que trascendieron justamente y que tenían un buen pasar, ¿no? Pero sí hay un imaginario de eso.
A ver, se está escribiendo un montón, por suerte, en el chat, ¿sí? Y todas las cosas, la mayoría de cosas que escriben son correctas. La tragedia, melancolía, idea por el pasado, presente por un futuro mejor. Sí, puedo ver 2 líneas nada más del chat. Anticapitalismo, exacto, ¿no? O sea, Lowy, también Moss, sintetizan al romanticismo como anticapitalismo. Ahora bien, ese anticapitalismo, ¿sí?, que no es solo el capitalismo en tanto productor de mercancías, sino es haber transformado al mundo y a todos los órdenes de la vida en una mercancía, ¿sí? Desde el individuo, el pueblo y la naturaleza, ¿no? Es haber transformado todo en un valor común que es el dinero, ¿sí? Una representación. Sí, Gianluca. Lowy dice en un momento que como que es una respuesta también a todo, cómo se está transformando la cultura de que todo tiene que ser eficiente, todo sigue una razón instrumental. Me hizo acordar a eso lo que estabas diciendo. Exacto. Porque entendamos que el capitalismo no es solo mercancía, producir mercancías. El capitalismo es un sinnúmero, o sí, una cantidad muy importante de diferentes elementos, que recién nombró Gianluca, digamos, algunos de ellos, ¿no? En lo social, el individuo, en lo social es la creación del proletariado, en lo social es la creación de la burguesía, pero también la urbe con justamente la destrucción de la naturaleza o la aparición en medio de un orden natural, es la ruptura con el orden aldeano y la aldea que todos nos conocíamos, es la burocracia, es la aparición de una nueva forma de ordenamiento social no jerárquica, es el individualismo, ya dije, es que todo tenga un precio, es una cantidad de cuestiones, digamos, ¿no? Es un mundo que se está perdiendo, es una reacción a un mundo que se está perdiendo. Bueno, esa reacción hacia el mundo que se está perdiendo puede ser absolutamente contradictoria, ¿sí? Puede ser tan antirrevolucionaria como revolucionaria, puede ser tan individualista como comunitaria, puede ser tan cosmopolita como nacionalista, va tan realista como fantástica, tan rebelde como melancólica, tan democrática como aristocrática. El romanticismo va a ser contradictorio por antonomasia, ¿sí? Pero principalmente va a ser una reacción, ¿sí? Es en esta contradicción, dice Lowy, que la mayoría de los autores que trabajaron en romanticismo, entre ellos Moss, por ejemplo, ven en el romanticismo o ponen el acento en el romanticismo en aquellos elementos de los cuales justamente el nacionalismo, y el nacionalismo más xenófobo, el nacionalismo que va a llevar al nazismo, va a brevar en él, digamos, ¿no? Hacen una relación casi directa y lineal entre romanticismo y nazismo, ¿sí? Lo cual para Lowy es un error, porque justamente en el romanticismo, en el sentido anticapitalista, en la discusión con el orden social, ¿sí?, creado por la burguesía, se expresan muchos otros elementos, ¿sí?, que van a continuar, inclusive más allá de 1848, que es cuando ponen fin al romanticismo como movimiento artístico, ¿no? Él va a encontrar en el impresionismo, va a encontrar en el dadaísmo, va a encontrar en las distintas vanguardias artísticas, va a encontrar también en el Mayo francés, va a encontrar en la China de Mao, va a encontrar romanticismo, ¿sí? En muchos otros movimientos y cuestionamientos al orden social capitalista, tanto en lo artístico como en lo social, va a encontrar romanticismo, ¿sí? La hipótesis de Lowy es justamente que el romanticismo es un movimiento con un eje en común, que es la oposición al mundo burgués moderno,
¿sí? Y en ese sentido rescata de Raymond Williams, ¿sí? Una idea que es justamente que entiende que es, define al arte y a la cultura como la encarnación de ciertos valores y capacidades y energías humanas que el desarrollo de la sociedad rumbo a la civilización industrial parecía amenazar, ¿no? Es una reacción contra la amenaza del orden social industrial, ¿sí? Por eso el concepto de romanticismo para Lowy es una visión del mundo, una estructura mental colectiva que abarca diferentes terrenos, en lo cultural, en lo literario, en el arte, en la filosofía, en la teología, en el pensamiento político, económico, jurídico, etc., ¿no? Un conjunto de cuestiones. Ahora bien, ¿en dónde pone, qué observa Lowy? Lowy centralmente estudia hace una sociología de las novelas, ¿no? De la literatura romántica. Moss estudia diferentes expresiones artísticas y sobre todo a los intelectuales. ¿Por qué Moss se encarga de estudiar a los intelectuales para poder comprender el romanticismo, pero comprendiendo el romanticismo, comprendiendo la época? O sea, él va a decir, los intelectuales lo que crean son determinadas pautas de comportamiento. No, los intelectuales nos permiten comprender el talante, la actitud de los hombres hacia una época, hacia su época, ¿sí? Los intelectuales crean el fondo de ideas que son la caja de herramientas, diría Marx en la ideología alemana, que utilizan las personas para poder actuar comprendiendo su mundo, ¿no? Y aspirando a su cambio, a su transformación, a una reacción por él, ¿no? Ahora bien, no son los intelectuales los que cambian el mundo, los intelectuales son los que dan la caja de herramientas, o sea, ¿se entiende? Y sobre todo una cosa, creo que se entienda, que también para los autores románticos. Marx escribía el Manifiesto Comunista ¿para quién? Pregunta para la clase. ¿Para quién escribió el Manifiesto Comunista? Para los obreros. Bien. Del mundo. ¿Cómo? ¿Viole? Obreros del mundo. Para los obreros del mundo. Ahora bien, ¿quiénes son aquellos obreros concretos a los cuales le escribió? Porque era una idea, ¿no? Los obreros del mundo. Pero bueno, el Manifiesto Comunista fue encargado por 38 más que obreros artesanos británicos, ¿sí? Tan solo para 38 tipos se escribió. Ahora bien, trascendió el Manifiesto Comunista no por esos 38 tipos, sí que lo leyeron y no les pareció del todo muy interesante, sino por los que vinieron luego, que encontraron en el Manifiesto Comunista esa caja de herramientas para cual interpretar y actuar en el mundo. Que le interpretaron, no, tal vez no como quería Marx, ¿sí? O sea, sino con lo que entendieron del marxismo y cómo lo implementaron, y seguramente lo entendieron en forma muy diversa, los obreros en distintos momentos, como vamos a ver luego, ¿no? ¿Se entiende? Solo los hombres y las mujeres pueden valorar aquello producido por los intelectuales, sea intelectuales, estoy hablando de artistas, pintores o escritores, o sociólogos y filósofos, ¿no? En determinado periodo, como necesidad para responder en determinado periodo, ¿no? Por eso es interesante el romanticismo, como lo plantea Lowy y como lo planteamos, y como las diferentes ideas que vamos a ver, como una respuesta no necesariamente a esa Europa exclusivamente de 1830, ¿no? Sino como algo también a posteriori. Hay toda una discusión ahí de cuándo surge el romanticismo también entre Lowy y los diferentes autores. Lowy no va a sostener la postura mayoritaria, que es que
el romanticismo es hijo del fracaso de la Revolución Francesa. Dice que hay elementos anteriores del romanticismo, pero creo que fue Camila la que compartió la obra pictórica que da nacimiento al romanticismo, que es justamente La Balsa de la Medusa, ¿no? Esa obra pictórica genial, estremecedora, con cuerpos ahí moribundos, que habla justamente de una balsa en un mar bravío, que es un cuadro de denuncia, ¿no? Y así empieza el romanticismo, con una denuncia a los almirantes que habían abandonado a su tripulación a la suerte, y que causa un escándalo social esa pintura, ¿no? Que se la oculta, se la trata de negar la posibilidad de ser exhibida, etc. Y justamente nos habla de algunos principios artísticos del romanticismo, ¿no? Y del contexto de época también, ¿no? Justamente una pintura que nos habla de una diferencia social bastante profunda, ¿sí? En su contexto de producción. Los principios básicos del romanticismo justamente tienen que ver con la preeminencia de la imaginación por sobre la razón, ¿no? Está esa imagen tan fuerte de Goya, de ese grabado de la razón, lo único que produce son monstruos, ¿no? Y es la razón como idea central que dio vida a la revolución, contra lo que se levantan también ¿cómo se llama? Los románticos. Gracias, Max. Ahí está. Es contra la idea de la racionalidad del mundo, la idea de que el hombre puede dar forma al mundo. En este sentido, el romanticismo se enlaza con estas ideales de la restauración que había dicho antes, ¿no? De tratar de descentrar al hombre y al hombre como razón, como la posibilidad de que sea el que ordene y dé forma al mundo. El romanticismo lo que viene a decir es que esa pretensión humana lo único que nos puede llevar es a la creación de monstruos, ¿no? Sean Napoleones, sean como la pintura de Turner, que creo que había compartido Matías, un tren de gran velocidad, ¿no? Que viene a romper con el orden de la naturaleza, ¿no? La máquina y una industria que con sus chimeneas no son más que un carnicero de hombres, ¿no? Que se alimenta y degulla todos los días a cientos de vidas humanas y las mete ahí 24 horas a producir, ¿no? Todo eso es producto de la razón, ¿sí? Producto de la idea de poder crear un mundo y de esta forma romper con un orden natural, ¿no? Entonces, uno de los que da vida, gracias por ir pasando, que da vida a las ideas del romanticismo es Goethe, ¿sí? Goethe es el filósofo, ¿no? Que habla del instinto, el conocimiento, o sea, no en contra del conocimiento, no contra la razón en sentido de conocimiento, sino la única forma de conocer el mundo es a través del instinto, nos dice Goethe, ¿no? Goethe nos dice que no se puede legislar, ¿sí? Que lo más importante, lo que está detrás, ¿sí? No es el pensamiento, ¿sí? No es la razón, sino el alma, ¿sí? Y esto nos lleva a dos elementos del alma. El alma, algo que es inasible, digamos, ¿no? El alma que está en la esencia de la naturaleza humana, ¿no? El alma
que tiene su expresión en lo que va a ser, si podés dar en la siguiente imagen, en las desventuras del joven Werther, ¿no? Que es la idea de que, no sé si conocen la novela, pero es un joven que se enamora, ¿no? Y el amor como esencia del alma, ¿no? El amor como el querer trascender, ¿sí? La máxima trascendencia posible, el amor. Pero ¿por qué se suicida Werther? Porque el amor, en última instancia, para los románticos es inalcanzable. Porque en realidad lo que se trata de alcanzar no es a la mujer como un objeto, ¿sí? Sino la mujer o el alma de la otra persona, ¿no? Algo inasible, que lo único que podemos llegar es justamente a la imposibilidad del amor, ¿no? Y por tanto, nada, la única posibilidad es el suicidio. Joven Werther fue prohibido en Europa por la cantidad de suicidios que provocó, el estilo de vida, esa idea tan Sid Vicious de morir joven, porque todo pierde sentido, ¿no? Porque el mundo de los grandes, el mundo de los mayores, es el mundo burgués, donde solamente se puede tener justamente el sentido de la otra gran obra de Goethe, que es el Fausto, ¿no? Fausto, donde tenemos a ese burgués que vende el alma, ¿no? Y al venderle el alma, ¿qué termina pasando? Se termina condenando, ¿no? O sea, tiene todo, porque el burgués pretende tener todo en el mundo, justamente lo único que logra es no tener nada, ¿sí? Pierde sentido la vida. Y por tanto es el otro elemento de denuncia de los románticos, ¿no? Se pierden los sueños. Hay un problema, los románticos sufren de un problema que es el ensimismamiento, ¿no? Es el problema que el mundo exterior es apabullante, está cambiando velozmente, rápidamente, ¿no? Y el mundo que antes podías dominarlo, ahora no puedes. 15 minutos. Necesariamente parece que lo vamos a tener que continuar en presencia. Y está bueno porque vamos a poder compartir otras cosas. Pero decía, digamos, la idea de dominar el mundo que tiene la burguesía, ¿no? Con la revolución va a generar un desencanto, dicen los autores, ¿no? Y va a generar un sentimiento de alienación, ¿sí? Que los románticos lo van a expresar con esta idea de la frivolidad, la superficialidad y la artificialidad de la sociedad burguesa que todo lo compra y todo lo vende, ¿sí? Y sobre todo en las clases medias, ¿sí? Si algo van a odiar los románticos, van a ser las clases medias. Y lo que van a proponer justamente frente a esta sociedad es una vuelta melancólica hacia el pasado, ¿no? Un pasado perdido, un pasado añorado, un pasado que se está transformando. Y en esta idea de un pasado que hay que recuperar, ¿no? Justamente muchas de las pinturas u obras románticas son obras de denuncia, donde donde el paisaje cobra como nunca antes en la pintura. Antes no se pintaban paisajes, ¿no? Se pintaban escenas bíblicas o diferentes tipos de escenas sociales, pero donde el hombre, ¿no? Eran antropocéntricas, ¿no? Estaban en el centro, ¿no? El hombre estaba en el centro. Ahora el paisaje en los románticos tiene un lugar trascendental. ¿Por qué? Porque es aquello que más claramente se está transformando con la aparición de las fábricas, con la aparición del ferrocarril, con la aparición, ¿no? Más que con la desaparición de un mundo campesino, silvestre, idílico, ¿no? Y con ello se pierde el mundo campesino, se pierde el campo, se pierde el mundo campesino.
Y al perder el mundo campesino se pierde también no solo al campesino, sino también al noble. Se pierde estas dos clases que vivían para ellos, en este pasado idealizado, en armonía. ¿Sí? Ahí tenemos pinturas, justamente es en el romanticismo británico donde más se pone el acento en los paisajes, ¿no? Justamente es en el país donde más está avanzando la industrialización. Ahí van a ver varias obras de Bansky, ¿no? Donde pone y de donde se construye esta relación. Volvé a la anterior, pues. Donde construye esta relación entre este paisajismo bucólico y el nazismo, ¿no? Pone a un nazi mirando, contemplando el paisaje. Decía, esta vuelta al pasado, que también está en el ideal de la restauración, ¿no? De que nada cambie, una mirada tradicionalista. Obviamente que es un pasado idílico, construido, que pretende, entre otras cosas, reconstruir esa armonía pasada, previa a la revolución, ¿no? Una armonía idealizada, ficticia también, de armonía de clases entre el campesinado y el burgués, ¿no? Si querés ir a la anterior, una de ellas es expresada en Giselle, por ejemplo, ¿no? En el ballet. El ballet es también una expresión absolutamente, una creación romántica, con esas figuras, ¿no? Que se sostienen en el aire y bailan, ¿no? Que son antihumanas, ¿no? Antirreales, donde tenemos ahí, por ejemplo, a una joven campesina que quiere casarse con el noble, ¿no? Que nos habla justamente de esta armonía de casa, ¿no? De clases. Es una campesina que se quiere casar con un noble, pero, ¿no? Giselle trata de la imposibilidad, de la tragedia. También está esta característica, porque esa jerarquía, ese casamiento rompería también con una división de clases, ¿no? Cada uno en su lugar. Eso es lo que propone también esta mirada del pasado, ¿no? Existen dos lugares en las clases, una ordenados jerárquicamente, pero que no se mezclan, ¿no? Cada uno cumple su rol. Y ahí está la tragedia, ¿no? Casarse. Decía, eso nos da también, nos habla también de esta idea de la naturaleza corrompida, ¿no? Destruida por el industrialismo, el maquinismo, y ahí hay una exaltación, no solo de la naturaleza, sino también del hombre natural. ¿Quién sería este hombre natural? Que representa a lo puro, el campesino, ¿sí? Como aquel que es el resguardo de todo aquello que no ha sido corrompido todavía por el avance del industrialismo y que guarda sobre todo esa relación natural con la tierra. Ahí tenemos la construcción de un ideario muy importante para el romanticismo y luego para el nacionalismo, que es esta idea del campesino y de la tierra como el receptáculo de la esencia nacional, ¿no? Si hay algo que nos habla del romanticismo es de alma, de esencias, de algo puro que permanece, que no cambia, ¿sí? Y ahí está representando en la relación campesino-tierra. En esa relación campesino-tierra se crea, con el romanticismo se crea el folclore, ¿no? La búsqueda de rescatar aquello que es las tradiciones, las costumbres, los valores campesinos, ¿no? El folclore. Y que justamente los hermanos Grimm, si querés vamos para adelante, son parte esencial de esto, ¿no? Antes va a haber una imagen acá que es la de Mary Shelley. Mary Shelley, hija de lo que presentó Shoah en la primera clase sobre el lugar de la mujer en la Revolución Francesa, hija de Mary Wollstonecraft, ¿sí? Y creadora de Frankenstein, ¿sí? Que junto con Polidori son esos autores románticos y Lord Byron
Son esos amigotes románticos que se encontraron escribiendo una noche esas maravillas de terror gótico, que es parte esencial también del romanticismo. Ahora bien, Mary Shelley escribe Frankenstein. ¿Quién es Frankenstein? ¿Quién es? Es aquel que es el sujeto que termina siendo, termina siendo un monstruo que va a perseguir eternamente a su creador, y su creador es un burgués que pretende, a través de la ciencia, manipular aquello que está más allá de su capacidad, que solo puede crear Dios, que es la vida, ¿sí? Y termina dando vida a un engendro, ¿sí? Que termina persiguiéndolo hasta el Ártico, ¿no? Y que no es más que justamente esta autora, Mary Shelley, hija también de un libertario, un verdadero libertario, precursor del socialismo, justamente nos está hablando del nacimiento del proletariado. Entonces, Lord Byron, también otro de los amigotes que se juntan ahí, que va a dar su vida por la independencia de Grecia, va a escribir y va a ser fuente también de lo que es parte también del romanticismo, de la creación del despotismo oriental, ¿no? De esa imagen de un oriente atrasado, porque también en la búsqueda del pasado, de un pasado idílico, un pasado sepultado allá en los tiempos, también es el rescate de esa Grecia que dio vida a la civilización occidental, ¿no? Pero que los que viven ahí, en Grecia y en Oriente en general, desconocen de ese pasado y tiene que venir Occidente a rescatarlo, ¿no? Decía entonces, Lord Byron, esta es una pintura de Delacroix, ¿no? Sobre la rebelión de los griegos, se llama, no me acuerdo esencialmente cómo se llama, pero era justamente parte también de Delacroix, un pintor que ya vimos con Napoleón, es parte esencial del romanticismo. Decía, con los minutos que nos quedan, ¿cuál es la relación entre romanticismo y política? Bueno, acá tenemos a Caspar, ¿no? Esta cuestión de lo insondable, ¿no? Esta cuestión de lo que va más allá de la razón. Hay un elemento central que es para el romanticismo la relación con el nacionalismo, ¿sí? Si hay algo que está pasando en Alemania, a diferencia de Francia, que Francia construye una nación en relación con un territorio, un Estado, una lengua que se unifica, un sujeto que es el ciudadano. Bueno, todo esto Alemania no lo tiene. En realidad Alemania no existe. No es más que un conjunto de diversos estados divididos en identidades religiosas, regionales, divididos en intereses, dividido en geopolítica, en aspiraciones, algunos más cercanos a Prusia, otros más cercanos a Austria, unos con pretensiones hegemónicas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué los va a terminar uniendo? ¿Qué crea Alemania? Justamente el romanticismo es una de las subfuerzas impulsoras, si podés seguir, y tenemos acá justamente a los hermanos Grimm como parte de esto, ¿no? La idea de que hay algo que une a todos los alemanes y que no es justamente una cédula, un DNI, digamos, una identidad política compartida, sino una tradición, unos valores que están ahí depositados en el sujeto campesino y que hay que rescatar, es algo esencial para el romanticismo, que va a dar vida al nacionalismo alemán, ¿no? En la idea de tradición, en la idea de lengua, ¿sí? Una lengua común, ¿no? ¿Y quién está creando esa lengua?
Y acá tenemos lo polivalente, lo paradójico del romanticismo, que es que esa lengua lo están creando sujetos absolutamente modernos, ¿sí? Lo están creando aquellos que viven en las ciudades, ¿sí? Lugar por antonomasia de la modernidad que critican, aquellos que tienen una cultura y un saber, que no son necesariamente aristócratas, sino muchos son abogados, médicos o educadores. Porque la aristocracia no se preocupaba por estos temas. La aristocracia hablaba en francés, la aristocracia alemana, ¿sí? Que era el lenguaje de la aristocracia universal, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos sujetos? Son sujetos absolutamente modernos que están preocupados por su lugar de prestigio en la sociedad. Su lugar de prestigio en la sociedad lo da justamente su capital cultural. Y ese capital cultural tiene que ser validado, tiene que ser reconocido. ¿Por quién? Por un Estado que todavía no existe. Entonces, justamente el nacionalismo es el movimiento por la creación de un Estado. Y ese movimiento por la creación de un Estado encuentra en la cultura su elemento de unificación, su elemento de validación. ¿Sí? Volver un cachito para atrás. Hay una idea central en el siglo XIX que va a ser parte de la conformación de dos identidades antagónicas en Occidente. Muchas veces hablamos de Occidente como una unidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que existe una disputa por el sentido de qué es ser en Occidente, qué es ser. Existe una disputa por la identidad en el siglo XIX, esa identidad en creación, que se está rompiendo con las identidades creadas por el antiguo régimen, que están construyendo estas identidades en este mundo en transformación, en estas nuevas ciudades, de estos grandes conglomerados urbanos, ¿sí? Y la disputa es entre el sentido de ser europeo también, ¿no? Entonces tenemos dos identidades en disputa. Uno es la cultura y otra es la idea de civilización. Civilización recogería todo aquello que es dado por la Ilustración, es dado por la Revolución, es dado por justamente lo creado